que ya regresó, porque hoy es martes de mesa de seguridad. Pero bueno, hay muchos temas que abordar con el maestro Paco Cruz. Mi querido Paco, siempre también invitando a la gente para que a las 5 de la tarde, de lunes a viernes, se conecten a las videocharlas cruzadas con Francisco Cruz en los canales de Julio Astillero. Mi querido Paco, pues hay varias declaraciones, sobre todo esta, ¿no? La presidenta, como guía moral, ética del movimiento de transformación, va diciendo: hey, me pusieron mi iniciativa hasta el 2030 legalmente, pero moralmente, éticamente, pues desde el 2027, los que quieran, los que estén dispuestos, no al nepotismo. En su momento también dijo no a la reelección, pero bueno, que cada quien se asuma. Mi querido Paco, gracias por regresar. No, Vicente, nada que agradecer, al contrario, sí, mira, la cuestión con la presidenta es que ha dejado muy claro que no apoya el nepotismo, lo rechaza, no apoya la reelección, y ahí más bien son los intereses de los otros partidos y de todos los otros, digo yo, del PT, lo vimos claramente, del Movimiento Ciudadano, del Partido Verde, del PAN, del PRI, lo rechazan abiertamente. ¿Por qué, Vicente? ¿Por qué rechazan el nepotismo? Porque se convirtió en un negocio. El nepotismo es desde hace mucho, lo fue con el PRI, lo fue con el PAN, lo ha sido con todos los partidos, ha sido un gran negocio. Si tú eres dirigente de, incluso seccional, tienes oportunidad, lo vemos con, por ejemplo, los presidentes municipales, a su esposa, a sus tíos, sus primos. ¿Cuántas presidencias municipales hemos visto que es el hijo, el papá, o el papá, el hijo, y luego otro familiar, la esposa? Ahora mismo, por ejemplo, estamos viendo el caso de San Luis Potosí, del Partido Verde Ecologista de México, con el Pollo Gallardo, pero estamos viéndolo, por ejemplo, en Metepec, con Fernando Flores, que acaba de ser partícipe de un gran escándalo por entrar a un deportivo con sus guardaespaldas armados. Está intentando dejar a su esposa. Lo hemos visto en Whisky Lucan, la presidenta municipal es esposa del senador panista, que también se inyecta Botox. Entonces, lo vemos en todo el país y vemos, aquí denunciamos en su momento lo de Salomón Jara Cruz, de Oaxaca, que es de Morena. Lo dijimos de Zacatecas, es decir, no hay un partido en particular, todos hacen un gran negocio con el nepotismo. Hemos visto, hemos dicho, por ejemplo, de la familia Monreal, ¿sí? De la familia Monreal, primero Ricardo, luego otro hermano, pero toda la familia bañada así, o sea, lo hemos dicho claramente. O por ejemplo en el caso de Alito, que no tiene su familia, pero tiene a todos sus cuates que hacían negocio. Aquí se lo denunció en su momento la gobernadora de Campeche, Laida Sansores San Román, con las grabaciones que hacía Alito. Vendía las candidaturas, incluidas las de representación proporcional. Entonces, el nepotismo ha sido un gran negocio. Vicente, algún día algún gobernador priista le preguntaron, bueno, ¿y por qué nepotismo? Y él dijo, así lo dijo: ¿en quién más puedo confiar? ¿En quién más puedo confiar? ¿Con quién puedo hablar sobre eso? Entonces, esa es la razón, Vicente. ¿En quién puedes confiar? ¿Y por qué confiar? Pues porque van a robar, Vicente, abiertamente, hay que decirlo. El nepotismo se ha prestado para en cualquier calificativo que le pongas. El nepotismo ha sido siempre un tema para hacer negocios. Los hemos visto con los presidentes, ¿no? Y para protegerlos, ¿no? Pues mira, ve el caso emblemático: Carlos Salinas de Gortari. El hermano no tenía puesto. Bueno, alguna vez estuvo en la Conosupo, pero el nepotismo propicia la corrupción y sirve para taparlo. Velo en el Estado de México: Enrique Peña Nieto, ¿sí? Alfredo del Mazo Maza, Alfredo del Mazo González, todos primos, hermanos o sobrinos
con José López Portillo. O sea, yo recuerdo mucho y yo te decía, alguna vez cuando Óscar Flores Tapia era gobernador del estado de Coahuila, le preguntaron por qué existe el nepotismo. Y Óscar Flores Tapia, ahí debe estar por ahí, si lo buscan, yo ahora cuando vamos platicando o recordando, pero Óscar Flores Tapia les dijo, bueno, pues solo confío en mi familia. Ni siquiera dijo que confío en mis congéneres del partido, ¿no? Dijo, solo confío en mi familia. Y así tenía a sus hijos metidos en el presupuesto, en las obras públicas. Y este sistema lo adoptaron todos los priistas, que venía desde mucho tiempo atrás, ¿va? Pero a Óscar Flores Tapia le hicieron la pregunta directita. Y él dijo, pues porque solo confío en mi familia, ¿en quién más puedo confiar? Y ahí estaba los hijos, las hijas, la esposa, los tíos, las primas. Así que tú ves a todo y los que no hicieron eso, robaron el dinero y dejaron a sus familias en una posición multimillonaria. ¿Ves el caso de quién? De Carlos Jan González. ¿Lo recuerdas? El profesor del estado de... Ese era Óscar Flores Tapia, fíjate, qué bueno que lo encontró Ceci. Este hombre dijo la verdad priista, solo confío en mi familia. Y Carlos Jan González es otro caso que tú dices, pues no, nunca metió a su familia. No, él tenía a todos sus amigos, pero a sus hijos que no entraron a la política, cuando se murió se descubrió nada más que de puro trabajo político les heredó 3,000 millones de dólares. 3,000 millones de dólares. No pesos, no centavos, 3,000 millones de dólares, Vicente. Así que los políticos priistas, luego los panistas, luego los de Movimiento Ciudadano, los del PAN y los de Morena también, claramente, adoptaron el nepotismo como una forma de vida. Y la presidenta, pero también el presidente López Obrador estaba contra eso, ¿eh? También el presidente, hay que decirlo, todo esto nace, ¿por qué? Porque el presidente López Obrador se oponía al nepotismo, rechazaba la reelección, así que el nepotismo, a través de hijos, primos, hermanos, compadres, prestanombres, se hizo un gran negocio. Se hizo Peña, yo lo dije en un momento, Peña era familiar de 7 gobernadores priistas, de 7. Entonces, Vicente, pues, una vez que un familiar entraba a la política, no tenías, es el primo consentido de Enrique Peña Nieto. Peña lo hizo gobernador, abiertamente, no lo digo ahora, lo dije en mis libros, él lo hizo gobernador. Entonces, tienes todas las pillerías del PRI resumidas ahí en el nepotismo. Pero bueno, claro, luego decir, este es Carlos Jan González, mira, el profesor, este hombre no metió a sus familias, pero todos sus amigos estaban en las nóminas. Todos, incluido, por ejemplo, fíjate, Roberto Madrazo Pintado. Roberto Madrazo era hijo, le decían así, hijo putativo de Carlos Jan González. Una vez que se murió su papá en aquel avionazo en el Cerro del Fraile en Monterrey, lo adoptó Carlos Jan González, políticamente hablando. Y él lo llevó, él lo educó, él lo estudió. Entonces, eso hacían los políticos, Vicente. Y te digo, el caso emblemático es Carlos Jan González porque se robaba dinero, pero en serio, 3,000 millones de dólares. El abuelo del Niño Verde, que fue gobernador de Tamaulipas, este hombre es hijo putativo de Carlos Jan González. Y le enseñó, ¿qué es Carlos Jan González? A robar. Entonces, ese era el nepotismo. No era, Vicente, hay que decirlo. Y cuando haces una radiografía del poder, te encuentras eso. Tíos, primos, sobrinos, y con uno que entrar a la política, con eso, los presidentes municipales inician a sus hijos en eso, porque es un gran negocio la política. Nunca se vio como una forma de servir al pueblo, se vio como una forma de servirse. Y estos son casos emblemáticos. Y el mayor, Carlos, es el del presidente José López Portillo, aunque yo digo que ahí entran todos los presidentes. Por ejemplo, Felipe Calderón, a toda su familia se robaban dinero para todos. No te lo digo ahora, lo documenté para uno de mis libros. Felipe Calderón, a toda su familia, incluida la familia de Margarita Zavala Gómez del Campo, desde que era secretario de Energía. Todos se enriquecieron brutalmente. Este hombre hasta para un chalet suizo le alcanzó.
Y podemos documentar las cantidades que se robaban o desaparecían, porque porque no hay un término para eso que hacían, pero para mí es robo, desaparecer el presupuesto. Entonces, a cada gobernador que veas, ve cuántos gobernadores del PAN estuvieron presos. A Armando Reynoso Femat, por ejemplo, presos por eso. Y ve, si, a cada rincón que vayas del país, tenemos un gobernador, tenemos un presidente municipal, mira, José López Portillo, Vicente, todo mundo se acuerda de la Colina del Perro. 5 mega residencias, más de 100,000 metros cuadrados, y se robaron todo el dinero que pudieron. Su hijo inventó el huachicol real lo inventó su hijo, José Ramón López Portillo Romano. Desde Pemex sacaban todo el petróleo a través de ductos ilegales que les permitió instalar Jorge Díaz Serrano, que era el director general de Pemex. Pero todos los políticos robaban a placer, y seguramente todavía lo hacen. Hay que ver, te digo, ¿por qué el Pollo Gallardo en San Luis Potosí está empeñado en imponer a su esposa? Ha sido vinculado a cualquier... Eso, Vicente. Entonces, tú ves cuando Óscar Flores Tapia le preguntan, oiga, ¿cuál es la razón de ser del nepotismo? Óscar Flores Tapia le dice, solo confío en mi familia. Y cuando hacías un análisis de la nómina de Óscar Flores Tapia, pues ahí tenías a sus hijos metidos en la nómina, en los dineros de la tesorería, pero también en las obras públicas. Y eso, yo puedo hacer recorrido hacia atrás. Por ejemplo, cuando Isidro Favela llega a la gubernatura del Estado de México en marzo de 1942, contrata solo familiares, Vicente, para la gubernatura. Todos son sus familiares de Atlacomulco. Allí nace el grupo Atlacomulco, y él, porque lo documenté con documentos, valga la cacofonía de aquel 1942 que me entregaron, él les enseñó a crear empresas personales y darse los contratos de tal forma que nadie podía decir que estaban robando, pero sí estaban robando. Entonces, al presidente que vaya, yo te decía, Peña Nieto, no, hombre, tenía metido ahí a sus parientes y a otros parientes, a Vicente Fox, pues nada más a Martita, que era la que los Briviesca, pero no, fíjate, te voy a dar un dato ahorita que hablamos de eso, porque tú recuerdas que hace no mucho hubo un evento de FIFA en el Alcázar del Castillo de Chapultepec. ¿Sí? Ese y todo el mundo que criticaron a la presidenta por asistir y que ese muy nice. Pero que además se demostró que era legal, que habían tomado las medidas y que la FIFA pagó $1 millón. El Alcázar del Castillo de Chapultepec, que es la zona residencial histórica de los mandatarios de este país, que alberga, allí vivieron Maximiliano, Carlota, Porfirio Díaz. Pero bueno, eso fue la FIFA, sí, fue el 10 de junio. Y fue todo mundo al que invitó la FIFA y se demostró, pero se les olvidó que en 2001, Vicente, Marta Sagún Jiménez, o Marta Sagún de Fox, hizo un evento en el Alcázar de Chapultepec. Un evento. ¿Sabes cuánto recaudó? Yo digo se robó porque eso fue lo que escribí. ¿Sabes cuánto recaudó en ese evento, en el Alcázar de Chapultepec? $10 millones. Acudieron, no 1,000, yo dije 1,000 en su momento, luego me corrigieron, 900 y tantas personas, a las que le sacó $10 millones, la mayoría empresarios, en el Alcázar del Castillo de Chapultepec. Fue el 21 de octubre de 2001. Seguramente debes acordarte cuando Marta, invitó a Elton John. Y ahí fue en el Alcázar. Y el evento estuvo coordinado por el secretario de Educación, que era Reyes Tamés Guerra. El costo por mesa fue de $1 millón. No. $1 millón. Y finalmente recaudaron $10 millones, porque no dieron la cantidad en pesos, la dieron en dólares. Dijeron, bueno, pues se recaudaron $10 millones. Esos fueron solo lo que dieron los empresarios, Vicente. Lo que dieron los empresarios, aquellos
cerca de mí. Y aparte estuvo el dinero que le dio Vicente Fox de la presidencia de la República. Así que tienes siempre, la política fue un gran negocio, Vicente. Oye, Paco, a ver, estás hablando de todos estos personajes y estás dando datos, hechos. Yo no entiendo por qué ahora la derecha y algunos, fíjate nada más, no solamente la derecha, y algunos que se dicen periodistas están en otra cosa. Le están dando muy duro a esto de la noche deliciosa de, bueno, las noches deliciosas de Andrés Manuel López Obrador con Carlos Monsiváis. Eh, Fíjate, me da mucha tristeza que yo pregunto, ¿no? Obviamente es una locura que la derecha ande metido en quererle quitar hombría a López Obrador con estas declaraciones torcidas que concedió en una entrevista Monsiváis, pues gran figura de la comunidad LGBTQ más. A ver, yo conozco dos que tres, suponiendo pues sin conceder, pero a ver, yo conozco dos que tres amigos gays. Es más, sí, sí, lo voy a decir, que tienen más pantalones que uno que otro de estos machitos y más capacidad, porque en este país de muchos que tienen ese sentimiento homofóbico, no se puede permitir que intenten esta bajeza y además que se utilice el ser o no ser como señal de hombría o de inferioridad, dependiendo del caso. Fíjate nada más, Elena Chávez, la que se supone, o dijo ella, hasta escribió un libro, El Rey del Cash, con prólogo de Anabel Hernández, que tenía datos de López Obrador y que, miren en lo que anda metida Elena Chávez. Dice, no sé si Andrés Manuel López Obrador tuvo que ver íntimamente con Monsiváis. Lo que sí estoy seguro es que fue amigo y jefe de muchos pederastas y pedófilos. Y de Carlos, bueno, quizá llegó la hora de desmitificar al escritor que se fue de este mundo con muchos secretos oscuros sobre abuso sexual de menores. Dice nada más a qué nivel está cayendo este sector de la prensa. Porque si ya está metida en esto Elena Chávez, ¿qué es eso de fue amigo y jefe de muchos pederastas y pedófilos? Nombres, pruebas, datos, pero qué loco esto en lo que ha caído, eh, en lo que ha caído el periodismo o un sector del periodismo mexicano. No sé, mi querido Paco, pero a ver, insisto, suponiendo sin conceder, ¿qué le quita o qué le pone a un Andrés Manuel López Obrador? Ser o no ser, pues. Y además, como bien decías hace rato, alguno de estos que le haya dicho en su cara a Carlos, al maestro Carlos Monsiváis, que era, no, porque no tenía ni valentía, ni cara, ni pantalones, ni nada. Hazme tú el chingado favor en lo que están ahorita muchos de estos periodistas, a ver si tienen los para hacer las mesas de tercer grado, de ADN 40. Bueno, de ADN 40 ya lo podemos esperar todo. Pero estas grandes mesas de análisis sobre un tema como este, mi querido Paco. En fin, yo estoy No, Vicente, asqueado. sí, eso es asqueroso. No tienen la estatura intelectual. Y mira, de Elena Chávez no digo nada porque no tiene estatura intelectual. Tiene una pobreza intelectual, tiene una pobreza mental, tiene una pobreza de ética
Pero todos ellos son lo mismo, Vicente. Llegar a ese nivel, ¿cuándo? Cuando, fíjate, lo bueno es de pronto es que de conocer un poco, y la experiencia te lo dice, cuando tienen ahí muchos casos en la derecha, que de protección de pederastas, y lo digo con nombres, sí. Por ejemplo, el cardenal Norberto Rivera Carrera, que fue obispo primado de México, o arzobispo primado de México, sí. Es conocido, abierto, documentado que el cardenal protegió a cualquier cantidad de pederastas de la derecha. Y él con todo eso que se conocía, era el cura de los poderosos. Con otros, claro está, ya hemos platicado. Pero, por ejemplo, cuando ya estaba documentado que Norberto Rivera Carrera era protector de pederastas, empezando por Marcial Maciel, el padre de los legionarios de Cristo, el mayor pederasta en la historia de este país, cuando ya estaba documentado, Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto lo invitaron primero para que los divorciara y después para que los casara, Vicente. Así que de pronto se les olvida, y muchos de ellos, yo te decía, tienen una pobreza intelectual verdaderamente que debe asustarnos. Y ese nivel es ya bajeza. Tú, como yo, Jaime, que participamos seguido en estas mesas todos los días en la mañana, a Pepe, cada uno de nosotros, cada uno tiene, ¿sí? El licenciado, cada uno de nosotros tiene y conoce a políticos que son homosexuales, abiertamente. Pero yo lo que digo, y en mi libro nunca se va a ver eso, si no cruzan la línea que divide lo personal de lo político, ¿por qué vas a meter eso? Ya, este país debe dejar de ser homofóbico. Mira, ahí lo tienes. Y mira, los dos diablos mayores, ¿sí? Pero ahí tienes a Enrique Peña Nieto que le pidió al cardenal Norberto Rivera Carrera que lo divorciara, que divorciara a la gaviota, porque él era viudo, y lo casara con la gaviota. Y el cardenal violó todas las leyes canónicas, violó todo lo que se pudo haber violado y los casó. Y nadie dijo nada. Angélica Rivera no solo estaba casada con el Güero Castro, tenía 3 hijas. Bueno, ¿cómo se llamaba el Güero Castro? Se llama José Alberto Castro. Y así que tienes a una derecha hipócrita, violenta y con esto muy baja. Y te digo, la otra tipa, pues es, ¿cómo se atreve a hablar de Monsiváis, de quien sea? No tiene estatura, lo digo con mucho respeto para ella, como mujer, no tiene estatura intelectual para hablar de estas cosas, ni ella, ni nadie. Y a los periodistas que hablan de esto, yo quiero ver si en su cara Juan Francisco Ili Ortiz o cualquiera de los dueños de los periódicos se paró de frente y le dijo a Monsiváis, es que eres un homosexual. Yo quiero ver eso. O quiero ver que le hubieran dicho, a lo mejor se lo dijeron y lo publicaron. Yo no recuerdo que lo hayan hecho, así que les faltaba hombría. Pero hay una explicación, Vicente, por las que están cayendo a estos niveles de bajeza. La otra tipa es nada más como una copiadora que va siguiendo ahí. Si dicen rana, brinca, si dicen perro, ladra. Yo quiero ver a alguno de esos grandes dueños que le hubieran dicho a Monsiváis, tú eres esto, o Monsiváis, pasaste noches tórridas con Andrés Manuel López Obrador. No, porque son cobardes. Y Déjame, eso por un lado, sí, Vicente. dime, ¿por el otro cuál? No, Por eso. y por el otro, pues, ¿qué periodista en este país, fuera de Julio Scherer, y bueno, algunos, Granao Chapa, tenían la estatura intelectual de Carlos Monsiváis? Ninguno, Vicente, ninguno. Así que esto que están haciendo es muy bajo, Vicente. Pues les digo, yo no sé si se trate de una fake news, pero me llama la atención que haya sido uno de los personajes que promovió esta nota, Héctor de Mauleón. Y déjame, si me permites, enlazar, antes de ir con Pepe Rebeles y con el abogado César Gutiérrez Priego desde España,